Muy buenos días a todos y a todas quienes ya se están conectando el día de hoy. Permítanme, aquí ya tenemos a nuestra ponente para que también la podamos ir viendo. Em, Les damos la bienvenida a esta capacitación que tenemos para ustedes el día de hoy, que más que capacitación también es como una charla para presentarles todos estos temas que sabemos que para muchas organizaciones también es muy importante, el impacto que hacemos, ¿no? Y cómo lo hacemos a través de distintas acciones. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca del litigio estratégico. Vamos a conocer un poquito más de qué es el litigio estratégico y mucha otra información que nos va a compartir nuestro ponente el día de hoy. Entonces, pues también le damos la bienvenida a nuestra ponente y a todos ustedes. Y bueno, como en cada sesión, les recordamos que lo que se brinda el día de hoy únicamente se da con fines informativos. Por lo tanto, toda esta información no representa una asesoría legal. Para eso les recordamos a ustedes que pueden contactarnos a través de Appleseed y en la medida de lo posible trataremos de apoyarles con también el impacto de todas estas litigios. Miren, aquí voy a dejar la liga en el chat para que ustedes nos puedan contactar y así podamos pues les comentaba, de la medida de lo posible y a través de nuestra red pro bono, apoyarles para que sea un buen impacto el que tenga, ¿no?, la acción de nuestra organización. Y bueno, antes de continuar y de presentarles a nuestra ponente, permítanme entonces lanzar los cuestionarios de conocimientos. Estos son preguntas muy sencillas, nada más para saber un poquito más con qué conocimientos llegamos al taller del día de hoy sobre estos conceptos y con qué conocimientos nos vamos al final. Entonces les pedimos que nos apoyen ahí contestando. Y bueno, ahora sí les voy a presentar a nuestra ponente. Hoy nos acompaña Cintia González. Cintia es licenciada en Derecho por la UNAM, cuenta con un diplomado en Derecho Constitucional y Amparo también por la UNAM y con una maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. En cuanto a su experiencia profesional, ella ha trabajado como profesional operativa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como directora y subdirectora de lo contencioso en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y actualmente es una asociada senior dentro del despacho Bello Gallardo, Bonecki y García, despacho que también forma parte de la red Pro Bono y a quien le agradecemos mucho también el apoyo para brindarles a ustedes como organizaciones más información e incluso algunas asesorías legales. Entonces, bueno, pues sin más, Cintia, bienvenida. También les decimos, nos pueden ir dejando en el chat cierta información de ustedes, que ahorita Cintia nos va a explicar un poquito, el objetivo también de que nos compartan su información. Y bueno, pues sin más, adelante, Cintia, el foro es tuyo. Muchas gracias, Tere. Hola a todas, todos los que se van conectando, los que van llegando, los que están. Como dijo Tere, me gustaría empezar esta plática pidiéndoles que si me dejan en el chat, si pertenecen a una organización civil, a qué se dedica su organización y algún contacto. También estaría bueno que nos dijeran si son abogados y si litigan o no litigan. Pues bueno, esto va a ser muy beneficioso y al final de esta plática van a entender un poco por qué es importante tener esta base de datos, ¿ok? Entonces, en lo que van escribiendo en el chat, a qué se dedican, a qué organizaciones pertenecen, pues me gustaría agradecer en primer lugar a Appleseed por organizar este tipo de pláticas que, como ya lo vamos a ver más adelante y más a profundidad, pues justo este tipo de pláticas forman parte de una herramienta de apoyo para los litigios estratégicos. Y pues bueno, como la pregunta es básica, vamos a abrir esta charla contestando lo básico. ¿Qué es el litigio estratégico? O sea, porque pues en todos los litigios se plantea una estrategia, pero no todos los litigios se pueden llamar estratégicos. Entonces, vamos a entender el litigio tradicional y básico como un concepto de existen dos intereses contrapuestos que se ponen en manos de un tercero que se llama juez y ese tercero, llamado juez, te dice quién tiene la razón. Pero el litigio estratégico va más allá. O sea, es una herramienta que se utiliza, sí, por las organizaciones de la sociedad civil para activar el aparato judicial, es decir, a los jueces, para defender, proteger, reconocer derechos humanos. Y esto con miras a generar un cambio
estructural, una transformación, algún cambio súper importante, ya sea en normas, en el propio procedimiento, en la sociedad, en políticas públicas, y justo por este cambio estructural que se busca, los efectos de estos juicios o de las sentencias que se emiten en esos juicios van más allá. O sea, trascienden de hecho al propio litigio y abarcan pues a la colectividad, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la finalidad del litigio estratégico, que es defender ciertos intereses colectivos para modificar a veces, por ejemplo, fallas en un sistema, ¿no? Entonces, y ahora pues, bueno, siempre he dicho que si el derecho me lo hubieran enseñado con ejemplos, otra cosa sería. Y entonces, pues aquí les voy a contar varias historias y ejemplos muy claros de cómo se va configurando el litigio estratégico para poder identificar qué es lo que tienen en común estos casos y al final identificar cuáles son los elementos sustanciales de este litigio, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con el famosísimo caso de la marihuana. Pues como sabrán, este caso empezó por dos personas que le pidieron a la COFEPRIS una autorización para tener semillas, para poder sembrarla, cultivarla y consumir su propia marihuana. Entonces, ellos solicitaron estos permisos a la COFEPRIS con toda la intención de que les fuera negado porque dominaban que la ley tenía una prohibición ahí tal cual de que el consumo de la marihuana estaba prohibido. Entonces ellos sabían perfectamente que se las iban a negar y entonces en contra de esa negativa de la COFEPRIS presentaron un juicio de amparo. Y en el juicio de amparo lo que se reclamó fue que esos artículos de la ley eran inconstitucionales, los que prohibían el consumo lúdico de la marihuana. Y aquí, ojo, es justo el diferenciador de un litigio estratégico. Las personas que promovieron esta solicitud ante la COFEPRIS ni siquiera consumían marihuana, ¿no? Entonces, lo que ellos pretendían es, más allá de conseguir esta autorización de la COFEPRIS para consumir marihuana que no consumían, querían generar un debate nacional sobre una política pública en materia de salud. Es decir, si lo conveniente en una política pública es el prohibicionismo, generar un cambio regulatorio en materia de cannabis, también plantear el reconocimiento de derechos, por ejemplo, de la dignidad humana en el libre desarrollo de la personalidad, también plantear casos, o sea, que la Corte, en este caso, estudiara si este tipo de leyes contenían ciertas normas estigmatizantes o discriminatorias. Entonces, bueno, ya el caso llega a la Corte y la Corte, les repito, más allá de lograr una autorización para la siembra y cultivo de la marihuana, se obtuvo una orden de la Suprema Corte hacia el legislativo para que regulara, hiciera los cambios regulatorios que fueran necesarios para establecer el uso recreativo de la marihuana. Y a ver, o sea, si en este caso en específico, si bien se logró una sentencia que vino a cambiar todo este paradigma que se tenía de años respecto del uso de la marihuana, en la práctica hemos visto que el legislador pues ha hecho de la vista gorda y pues no ha habido tantos cambios en este tema y esto ha provocado que continúen y continúen litigios en esta materia, que sigan habiendo amparos en contra de esta ley y pues bueno, entonces aquí podemos ver claramente como un litigio administrativo en contra de una autoridad como es la COFEPRIS abre un canal para generar bastantes criterios que fueron reconociendo derechos. En este caso, por ejemplo, el más sonado es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, esto a la larga también va generando ciertos precedentes, por ejemplo, sobre la importación de CBD para fines industriales. Entonces, también este precedente marcó un hito para que ya también se analizaran si puedo importar o no puedo importar este producto y también si los límites de los derechos, por ejemplo,
al comercio, la libertad de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos distinguiendo cómo si el litigio estratégico busca esos cambios fundamentales, trascendentales, que van más allá de una mera, por ejemplo, en este caso, de una autorización, ¿vale? Entonces, aquí vamos viendo estos pequeños puntos de qué es el litigio estratégico. Ahora, les voy a poner otros ejemplos de litigio estratégico. Uno es famosillo y sonado, y otro en el que participé personalmente y que me encanta compartirlo porque lo tengo mucho cariño. El primero, les voy a contar el primero, que es el famosito, es el caso del pabellón 13. Entonces, les voy a contar un poquito qué pasó en este caso. En 2018, el INER, o sea, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, no tenían una infraestructura necesaria para los pacientes de VIH. Entonces, ¿qué pasaba? Los pacientes de VIH compartían cuarto, baño con los pacientes que tenían otras enfermedades en un pasillo un pabellón que le llaman el pabellón 4. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Los pacientes de VIH que tienen el sistema inmunológico débil se contagiaban muchísimo. Y aparte de otras enfermedades que no necesariamente tenía que ver con su padecimiento per se, y esto aumentó la tasa de mortalidad en los pacientes de VIH. Entonces, el INER se da cuenta de esto y lanza un proyecto para construir una clínica especializada para atender a los pacientes de VIH. Ya así lo denominó, pabellón 13. Entonces, por eso así se llama el caso del pabellón 13. Entonces, crea este proyecto, empieza a tramitar los permisos de construcción y en el proceso para la obra. Entonces, decide ya no construir este pabellón 13. Y entonces, ¿qué hicieron los pacientes de VIH? Los pacientes de VIH, junto con una asociación civil, que en este caso fue Fundar, se pusieron en contacto, y estos fueron 3 pacientes, con la asesoría de esta asociación civil, prepararon una demanda de amparo, y lo que se planteó fue, bueno, el acto que reclamaron fue la negativa de construir este pabellón 13 bajo el argumento de que eso violaba, pues, su derecho a la vida, su derecho a la salud, etcétera, ¿no? Entonces, el asunto llega a la corte, y la corte lo que hizo fue obligar a las autoridades para garantizar que los pacientes de VIH recibieran un tratamiento en instalaciones separadas del resto de pacientes. Y aquí es el pero de esta sentencia, claro, o sea, como que luego creemos que las sentencias es un superlogro, sí lo es, pero pues hay que verle también como los puntos buenos y los puntos malos, ¿no? Entonces, no hay que romantizar a veces estas sentencias. Entonces, lo que pasó en esta sentencia es que dejó la puerta abierta y al arbitrio, por decirlo así, de las autoridades de o remodelar el pabellón 4, que ya era donde estaban atendidos, o construir el pabellón 13. Y ya obviamente en el camino sabían perfecto, y el propio instituto había dicho que el pabellón 4 ni siquiera tenía la capacidad de hacer una remodelación, o sea, iba a ser imposible, pero pues todavía la corte le dejó esta posibilidad. Y entonces, ¿qué pasa en la práctica? El pabellón 13 durante años pues seguía sin construirse, pese a que existía una orden de la corte, ¿no? Entonces, aquí también se vuelve súper importante el papel de las organizaciones de la sociedad civil, porque justo Fundar se empezó a aliar con otras para hacer ruido. Entonces, empezaron a hacer campañas para recabar firmas y empujar la construcción de este pabellón, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver en este caso? Es cómo los efectos de una sentencia que en principio fue promovida por solo 3 personas benefició a más, ¿no? O sea, benefició a toda una colectividad, y en este caso, pues, a los demás pacientes con VIH que eran atendidos en este instituto. También podemos ver cómo se hizo un cambio, o sea, una mejora en una política pública de salud. Entonces, esto pues se puede catalogar como un cambio estructural en el sistema, que es justo uno de una finalidad del litigio estratégico, ¿no? Entonces,
poco a poco vamos viendo las similitudes de los casos y cómo se va definiendo qué es el litigio estratégico. Y pues bueno, aquí ya les voy a contar el otro ejemplo que me encanta contarlo, que es el donde participé junto con Ana Robles, que creo, si no mal me equivoco, ha de estar por aquí conectada. Es igual relacionado con temas de salud. Entonces ahí les va. Eh, Primero me gustaría decirles que un punto importante en la construcción de un litigio estratégico es la alianza, es la generación de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil. Y este caso lo explica por qué. O sea, este caso justo es el ejemplo del por qué esa importancia. Nosotras no estábamos enterados de esto, pero nos contacta una asociación que justo dentro de su objeto social y a lo que se dedicaba era proteger derechos de niñas y niños. Entonces se acerca con nosotros y nos plantea la problemática, nosotras que somos abogadas, litigantes, etcétera, etcétera, se acerca con nosotros y nos platicó el caso de varios niños y niñas que padecían hemofilia. Pues, para los que no sepan qué es la hemofilia es una enfermedad que provoca que la sangre no coagule normalmente. Entonces, cualquier golpecito te puede provocar un derrame severo y pues bastantes consecuencias y muy graves. Entonces, ya se imaginarán que lo complicado que es esta enfermedad en niños de 3 años, 4 años, de 3 a 9 años, entonces que son súper inquietos, que están en pleno crecimiento, que suben, que bajan, entonces es súper riesgoso, ¿no? Entonces, el tratamiento ideal para, en específico para estos niños con este padecimiento, era una medicina que se llama emicizumab. Bueno, una medicina, es muy en específico. Pero ellos estaban recibiendo su tratamiento en el hospital, pero de la nada, el Hospital General de Jalisco, de Guadalajara, eh, les dijo, oye, ya no tenemos esta medicina, ya no tenemos dinero, en farmacia ya no nos las dieron, entonces pues tú ya te quedas sin tratamiento, ¿no? Entonces, lo que hicimos que con esta otra asociación que nos contactó, por eso reitero, las alianzas son vitales, fue entrevistarnos con varias familias, creo que han de haber sido como 7, 8 familias, pero solo 2 familias quisieron presentar o accionar un litigio estratégico. Y ustedes se van a preguntar, oye, ¿por qué solo dos? Y pues aparte iban, o sea, todos iban en el mismo, todos tenían el mismo padecimiento. Entonces nos dimos cuenta que muchos familiares pues vivían con miedo de demandar al gobierno. Entonces el miedo de que si demandaban al gobierno, les iban a quitar todo tipo de atención médica. Y esto es algo que recurrentemente se van a topar, o sea, cuando se trata de este tipo de luchas, de este tipo de litigio. Entonces, lo único que nos queda hacer es ser empáticos, entenderlos y también ver cómo en nuestro planteamiento de la demanda, en nuestro litigio, podemos ayudar a más personas, ¿no? O sea, que permee a más personas. Y bueno, en esta investigación y como resultado de estas entrevistas con los familiares, nos dimos cuenta que ya no solo era un tema de salud y de desabasto de medicina, sino que ya empezaban a tener unos efectos colaterales y ahorita les explico por qué. Los papás lo empezaron a sacar a los niños de las escuelas justo porque decían que les daba miedo que los niños empezaran a jugar, empezaran a caerse o a pegarse y que, pues bueno, no tuvieran la protección de la medicina y pues puedan sufrir un derrame, incluso hasta la muerte, ¿no? Y en otros casos, las escuelas fueran los que le decían a los papás, oye, ya no me traigas a tu hijo o a tu hija pues porque para nosotros es un riesgo, nosotros no sabemos cómo ayudarlos, no sabemos atenderlos, entonces mejor ya no los traigas. Entonces, aquí vemos cómo una decisión presupuestaria en temas de medicinas tiene más implicaciones que solo la salud. O sea, como en este caso que se violaba, o sea, en este caso nos dimos cuenta que se violaba la salud, una vida digna, la educación, el interés superior del menor, y entonces es labor de las personas litigantes, identificar estos puntos cruciales para poder plantear un buen litigio estratégico. También otro punto como crucial en este juicio es que en la construcción propia del litigio lo que tuvimos que hacer es, se hace toda una investigación
para conocer efectivamente si había o no había presupuesto, o sea, para entender si había presupuesto para esta medicina, si sí lo había, si no lo había, qué laboratorios lo tenían, si existían órdenes de compra. Entonces también aquí nos sirve mucho de apoyo la herramienta de transparencia. Entonces, ustedes sean los más preguntones del mundo, pregúntenle a todas las autoridades toda la información que necesiten. Y esto con miras, o sea, nosotros hicimos toda esta investigación porque sabemos que luego las autoridades se agarran del tema del presupuesto para decir, ¿saben qué? No tengo una partida y pues no puedo cumplir. Por más que tú me digas que ya ganaste, yo no te puedo cumplir. Eso es un tema debatible y X, que no nos vamos a poner aquí a contar y a debatir, pero bueno, esto lo hicimos con miras a que en el juicio no nos dijeran este argumento. Entonces, vemos cómo en el litigio estratégico no solo basta plantear que se violó un derecho humano, sino hay que ser un poquito más creativos y acercarle al juez toda la información posible para que él también pues, pueda dictar una resolución en el sentido en el que buscamos, que el sentido que buscamos siempre en un litigio estratégico es ese cambio, ¿no? Esa trascendencia que tu sentencia va a tener hacia los demás, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya presentamos 2 demandas de amparo en contra del hospital, de la Secretaría de Salud, bueno, hasta el gobernador metimos en esta demanda, justo por el tema del desabasto de medicinas y por la omisión de garantizar el derecho y un tratamiento adecuado a los menores. Y en el Inter, y esta es una herramienta que también, y voy a hablar desde mi experiencia, porque yo el juicio de amparo, digamos que es para mí mi pan de cada día. Entonces, en el Inter, lo que logramos, y es una de las ventajas de este tipo de juicios, es que logramos una suspensión, y es decir, una orden del juez que decía que durante la tramitación de todo el juicio de amparo, las autoridades debían sí o sí darle el tratamiento a esos niños con la medicina que estábamos reclamando, que en este caso era emicizumab. Entonces, desde el día 1 que presentamos la demanda, como era una suspensión de plano, estas casi se dictan el mismo día. Entonces, cuando se tratan temas graves de derechos humanos, luego dictan este tipo de medidas cautelares. Entonces, nos dictaron, nosotros viajamos a Guadalajara y cuando estábamos tomando el vuelo de regreso, ya teníamos la orden del juez diciendo, denle el tratamiento a estos niños. Entonces, bueno, finalmente el amparo se resolvió y se ganó, y en la sentencia se dijo que estos niños debían tener acceso a esta medicina durante todo el tiempo y durante toda su vida. Y pues bueno, ustedes se preguntarán por qué esto es un litigio estratégico, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les conté que muchas familias decidieron no ampararse por miedo? Pues bueno, gracias a este juicio, todos los niños con hemofilia que eran atendidos en ese hospital se vieron beneficiados con la compra de la medicina y al día de hoy no les ha hecho falta. Entonces, si se pueden dar cuenta que hay varios puntos del litigio estratégico, como son las alianzas, que para mí son vitales, las alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil, los efectos generales y extensivos que pueda tener una sentencia, el reconocimiento de derechos, como aquí en este caso es el derecho a la salud, y un cambio estructural. Por ejemplo, aquí en la gestión presupuestaria del hospital. Es decir, que detonen, que sí tienen dinero, que lo detonen y que hagan, o sea, que realmente lo compren las medicinas que tienen presupuestadas, ¿no? Y que gracias a la transparencia, pues nos pudimos dar cuenta que sí existía, nada más que no lo hacían. ¿Dónde quedaba el dinero? ¿Quién sabe? Pero pues bueno, a través de este tipo de juicios, lo que se lograba o lo que se logró fue que efectivamente esa partida se destinara a la compra de esta medicina. Y pues bueno, así de ejemplos hay un montón donde la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil es total. Entonces, pues hay varios ejemplos y les voy a hablar de otros 2 para no aburrirlos. Por ejemplo, el caso del matrimonio igualitario en Oaxaca. Entonces, una pareja, aquí en este caso, una pareja del mismo sexo en Oaxaca, con apoyo de una sociedad que se llama Diversidad e Inclusión Sexual y Litigio, híjole, se me fue el nombre, pero bueno, eran 2 asociaciones,
apoyaron a esta pareja para presentar un amparo y poder casarse. Entonces el caso llegó a la Suprema Corte y en 2013 falló a favor de la pareja, declarando inconstitucionales los artículos del Código Civil de Oaxaca que prohibían el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Y este es uno de los primeros fallos y de los primeros precedentes que marcó un hito en México para el reconocimiento igualitario en todo el país. Poco a poco, a partir de ese, se fueron generando más juicios en más estados y poco a poco se han ido haciendo estos cambios regulatorios en los códigos civiles estatales para reconocer este matrimonio igualitario, ¿no? Entonces aquí vemos cómo la participación activa de una asociación es vital. Y yéndonos un poquito más allá, fuera de México, ya en sede internacional también se puede generar un litigio estratégico ante, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por poner un ejemplo, porque de ahí hay, bueno, para aventar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Lidia Cacho, que era ser una periodista que fue detenida arbitrariamente en 2005 porque publicó un libro sobre las redes de pederastía en México, entonces la detienen arbitrariamente y esta persona, junto con otras dos asociaciones que son bastante importantes, como son Artículo 19 y, ¿cómo se llama la otra? El Centro de Derechos Humanos, bueno, otra asociación civil, llevaron este caso a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana en 2018 lo que hizo fue condenar al Estado mexicano porque violó los derechos de la libertad de expresión y la protección judicial. Entonces, aquí este litigio estratégico tuvo como implicación que por una orden de la Corte Interamericana existiera una mejora en el mecanismo de protección a las personas defensoras de derechos humanos y a los periodistas. También, por ejemplo, ordenó la capacitación de funcionarios públicos para que los hicieran entender qué estándar de protección debían de tener los periodistas. Entonces, pues bueno, aquí ya vemos como un litigio ya en sede internacional, pues ya también tiene implicaciones que van más allá de solamente resarcir y reparar el daño a la víctima per se, que en este caso fue la periodista, sino te condeno a ti, México, haz ciertos cambios regulatorios, haz capacitaciones, publica tu sentencia, ofrece una disculpa pública. Entonces vemos cómo otro de los elementos del litigio estratégico es justo ir más allá, no solamente a quien lo está promoviendo o el caso chiquito, sino siempre es ir más allá de eso, ¿no? Y entonces, pues bueno, hasta aquí voy a parar con mis ejemplos, pero podemos rescatar ciertos elementos que van definiendo y que componen al litigio estratégico. Entonces, pues ya creo que ya se los dije durante toda esta plática, pero en síntesis yo podría decir que son cuatro. Uno, que siempre están involucrados intereses sociales o colectivos, por llamarlos así, o públicos, por llamarlos de alguna manera. Dos, que la sentencia del juez siempre se extiende a las demás personas. Entonces, aquí justo vemos cómo cambia un litigio tradicional que solo beneficia o solo ayuda a quien lo promueve, a el litigio estratégico donde los efectos de esas resoluciones pues permean a toda una colectividad, ¿no? Luego, tres, es un juicio donde sí o sí se reclaman derechos humanos. Se busca el reconocimiento de los derechos humanos. Se toca la puerta a los jueces para que analicen los alcances de un derecho humano y que existan precedentes, obviamente siempre con miras a que sean más progresistas, ¿no? Más amplios. Y cuatro, y lo he dicho como en mil veces ahorita, es un litigio que busca y que su finalidad es una transformación y generar un cambio sustancial, trascendental y estructural. Entonces, le ponemos en manos nuestro litigio a un juez, a un tercero imparcial, para que ellos puedan ser este agente transformador. Entonces, estos son los elementos que podemos identificar y que debemos de tomar en cuenta para diferenciarlo de un litigio tradicional, ¿no?
Entonces, con esto podemos decir que, pues, que el litigio estratégico es una herramienta muy poderosa, o sea, muy poderosa y que muy beneficiosa para la colectividad, para los intereses colectivos. De modo que también desde el punto de vista de los jueces es muy importante hacerles ver cuándo se está frente a un litigio estratégico. Entonces, porque para los jueces es importante que le hagamos saber si estamos frente a un litigio estratégico para que ellos también puedan, pues, modular ciertas formalidades que a veces el propio juicio trae. Por ejemplo, y aquí me voy a escuchar un poquito técnica, pero voy a tratar de ser lo más simple. Por ejemplo, en el juicio de amparo está el principio de relatividad de las sentencias. Este principio te dice, el juicio de amparo solo puede beneficiar a aquellos quienes promueven el amparo. Ese es un principio y está así escrito en piedra. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te acercas con un juez y le explicas, oye, mira, mi caso tiene este impacto, somos una colectividad, somos una asociación civil que estamos apoyando esta causa, etcétera, etcétera? Y entonces, con los ejemplos que les he dado, vemos cómo este principio se va modulando, se va matizando. Entonces, frente a casos de intereses de la colectividad y de una mayoría, este principio, pues digamos que se vuelve un poco difuso, pero es importante que se lo digas al juez y que te acerques con ellos, ¿no? Entonces, otra cosa que también me gustaría hacer hincapié es que el litigio estratégico, si bien funciona como una herramienta vital para las organizaciones de la sociedad civil, no está limitado solo a estas. O sea, no solamente está reservado para que las organizaciones de la sociedad civil lo detonen, lo hagan, ¿no? Entonces les voy a poner un ejemplo, porque también hay que hacer alianzas estratégicas con quien pueden y con quien tienen la oportunidad de hacer este tipo de litigios. Y les voy a poner un ejemplo. El tema de las vacunas. O sea, no sé si se acuerdan cuando empezó el tema del COVID, las farmacéuticas no tenían la autorización de de la COFEPRIS para las vacunas. Entonces, ¿qué pasó? Estábamos en un escenario donde los casos de COVID iban hacia arriba y el único que tenía las vacunas era el sector público. Y en esto no se acuerdan, pero no sé si se acuerdan, pero en el sector público solo tenían ciertas marcas o ciertas vacunas y no todo mundo estaba de acuerdo en que se aplicaran estas vacunas, digo, por la fama que tenían, por lo que ustedes quieran y por las consecuencias que ellos tenían, etc., etc. No todos estábamos de acuerdo en que nos aplicaran esas vacunas y tampoco podías acercarte a comprarlas. Entonces, que en ese momento, ¿qué quería la sociedad? O sea, que las vacunas estuvieran a disposición de todas y todos para quienes pudieran adquirirlas, o sea, que para quienes pudieran comprarla y para los que no, que el Estado garantizara el acceso a las vacunas, pero que no existiera un monopolio por parte del sector público, ¿no? En el control de estas vacunas. Entonces, digamos, si las farmacéuticas presentan un juicio para la autorización de la COFEPRIS, lo podríamos llamar un litigio estratégico, pues yo les diría que sí. Entonces, aquí justo es importante identificar que hay litigios donde convergen ambos intereses. En este caso, por ejemplo, el de las farmacéuticas, el interés, pues, económico de vender su producto y el interés de la sociedad de que el Estado les garantice el acceso a las vacunas. Entonces, podemos identificar y podemos ver cómo el litigio estratégico se vuelve un mecanismo donde ambos intereses pueden estar vinculados a cambios estructurales, ¿no? Entonces, pues bueno, ya identificando los elementos esenciales que se deben de tomar en cuenta para identificar el litigio estratégico, yo creo que es conveniente también acercarles otras herramientas y otras acciones paralelas o complementarias al litigio estratégico que todas las organizaciones de la sociedad civil tienen a su disposición. Entonces, porque cuando piensan en litigio estratégico, pues yo creo que todo el mundo piensa en un juicio, pero también hay acciones complementarias y adicionales que
no solamente es el juicio, sino qué más puedo hacer. Y eso es como parte de las acciones que van haciendo este cambio y este foco en decir, este es un litigio estratégico. En primer lugar, para que un litigio estratégico realmente permee y realmente se quede, se deben de hacer campañas de sensibilización. Por eso les decía al inicio de esta plática que este tipo de talleres, este tipo de pláticas es súper importante y es parte de la construcción de un litigio estratégico. Entonces, es súper importante que los que están aquí, que son miembros de organizaciones de la sociedad civil, sepan y conozcan esta herramienta para poder hacer valer sus derechos, porque seguramente para eso fueron creados. O sea, se crearon en miras de defender a una colectividad, mujeres violentadas, derecho a la salud, educación, niños y niñas, etcétera, etcétera. Entonces se crean con esa finalidad y pues es muy importante hacer estas campañas y justo estos talleres, que felicito mucho a Appleseed que las haga. Es muy importante este tipo de talleres y es parte de la construcción del litigio estratégico. Es una herramienta más, es una acción adicional. Entonces, otra acción paralela o, digamos, complementaria al litigio estratégico es el cabildeo. El cabildeo es importantísimo. Entonces, las asociaciones deben buscar, digo, en la medida de lo posible, el acercamiento, por ejemplo, con los legisladores. Irles a tocar la puerta para impulsar una reforma. Y pues bueno, en el tema que nos atañe ahorita, en tema de litigio, el acercamiento a los jueces. O sea, y esto es importantísimo porque sabemos, y no es no estoy mintiendo, sabemos que el Poder Judicial está hasta acá. O sea, está rebasadísimo. Entonces, hay que tener la capacidad de hacerle ver a un juez que de los millones de casos que tiene, de los miles de asuntos que tiene, el tuyo es diferente. O sea, que el tuyo sí es trascendental y es justo llamarle la atención y hacer esta sensibilización al juez para que sean pues, valientes en esta realidad, en este contexto político-social, de que sean valientes y que sean pues hasta disruptivos para generar, para lograr lo que realmente buscan, que es con el litigio estratégico, pues este cambio. Entonces, pues este cabildeo en el argot del litigante, pues es el alegato de oídas, ¿no? Obviamente encaminado a todas estas finalidades que ya les hemos platicado de qué busca un litigio estratégico, ¿no? Y otro punto crucial son las alianzas. O sea, yo no me voy a cansar de decirlo, pero las alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil es súper importante para trabajar en equipo. Y esto es muy importante para generar un buen litigio estratégico. Y aquí me voy a tener un poquitito respecto del interés legítimo de las asociaciones para promover juicios, ¿no? Entonces, la Corte ya ha resuelto que las asociaciones civiles sí pueden promover juicios de amparo siempre y cuando su objeto social esté vinculado con el tema que están defendiendo y se relacione con derechos colectivos. Pero ¿qué pasa? O sea, la realidad ya, la neta, es que desechan las demandas. O sea, porque a criterios de otros jueces, las asociaciones civiles pues, no tienen interés. Entonces, esto es un gran obstáculo del por qué luego las asociaciones se encuentran limitadas para ejercer su objeto social. Porque si bien la Corte ha dicho que ya tienen este interés y ha marcado unas pautas para que ustedes puedan acreditar este interés, que en este caso lo único que ha dicho la Corte es, uno, lo puedes acreditar con documentales, o sea, con la con tu constitutiva, o sea, que tu objeto social, en tu objeto social esté la promoción, la protección y la defensa de un derecho humano de naturaleza colectiva, llámese medio ambiente, derechos económicos sociales, participación ciudadana, etcétera. Y dos, que existan otros hechos notorios como tu página de internet. O sea, que en tu página de internet publicites que tu actividad central es proteger un derecho humano y también que publicites en qué litigios has estado involucrada. Entonces, esos dos son los puntos que la Corte ha reconocido o los medios que les ha puesto a las asociaciones civiles
como forma de probar que están interesados y que tienen un interés para instar un juicio de amparo. Pero si bien ha habido un gran avance por parte de la Corte en el reconocimiento de las asociaciones civiles como pilar fundamental en la defensa de los derechos humanos, lo cierto es de que no todos los jueces compran ese argumento. O sea, por ejemplo, y les voy a contar, una vez promovimos, también junto con Ana, que no sé si ya se fue o sigue aquí, intentamos presentar una demanda de amparo en contra de un decreto que desaparecía en Tlaxcala un instituto que atendía a personas con discapacidad. Entonces presentamos la demanda como asociación y lo que pasó fue el juez dijo no tienes interés y nos desecha la demanda. Entonces, aquí vemos cómo, aunque tú puedas tener en tu objeto social muy claro que es la defensa de derechos o la protección de ciertos derechos, los jueces son renuentes a comprarte este argumento y a darle entrada a tu juicio. Pero por eso las alianzas con las asociaciones son súper importantes, porque si bien yo como asociación no lo puedo promover, me busco una asociación en Tlaxcala que me ponga en contacto con personas que con algún tipo de discapacidad y me busquen ese acercamiento con esas personas para que yo pueda decir, oye, esto te afecta de tal manera, quieres promover un juicio, este juicio va a ser estratégico para que A, B, C y D. Entonces, por eso les reitero que estas alianzas en las asociaciones son súper importantes. O por ejemplo, el caso que les conté del pabellón 13, en realidad los que los promovieron fueron 3 pacientes de VIH, pero atrás de ellos estaba Fundar o como el caso de la hemofilia que les platico. Entonces lo presentaron las mamás en representación de los menores, pero atrás tenían el soporte de una asociación. Entonces, generar este contacto y estas alianzas con otras asociaciones, pues es vital, ¿no? Otra herramienta que también es muy poco utilizada, pero existe, es presentar un amicus curiae. Entonces, este término raro, pues no es nada más que una opinión aportada por terceros ajenos a un juicio. Entonces, ¿qué es lo que hacen las asociaciones civiles? Están súper atentas de los casos que más suenan, que más revuelo están causando y que si bien no tienen una participación formal, o sea, no son parte en el juicio, pueden presentar opiniones legales, técnicas, científicas, de contexto social, etcétera, etcétera, como para poder acercarle al juez el punto de vista de la sociedad civil. Entonces, esto se vuelve vital y es una herramienta que también, pues anótenla ahí como que es algo que pueden ustedes hacer, porque es la forma en la que ustedes le acercan al juez y le dicen al juez, este caso es de interés público y la relevancia de la sentencia que tú vas a dictar va a afectar o beneficiar a la sociedad en general. Entonces, esto también es una herramienta que se acompaña al litigio estratégico, que es importante tenerla en cuenta y que está, yo creo que infrautilizada. Entonces, yo creo que es algo que las organizaciones de la sociedad civil se pueden hacer y se pueden aliar y hacer una opinión robusta para poder encaminar pues la decisión de un juez, ¿no? Y ya por último, y este lo dejé al último porque es ahorita muy importante, es otra de las herramientas que utiliza un litigio estratégico es este ruido y a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, históricamente, el litigio estratégico ha tenido la necesidad de acompañarse de medios de comunicación, pero creo que por el momento y por la dinámica política que estamos viviendo ahorita, es un tema que tenemos que tener cuidado. Entonces, esto lo digo porque pues, no he sabido que la presión política que están recibiendo ahorita los jueces y pues en general todo el poder judicial, pues que está cambiando la forma en que resuelven los jueces. Entonces, ha habido casos donde un juez súper progresista y que resuelve de una manera súper controversial, al día siguiente está en la mañanera
y pues tu caso ya perdió objetividad, ¿no? Entonces, en este contexto, creo que hay que saber muy bien identificar cuándo guardar silencio y que nadie se entere de tu juicio o cuándo sí. Entonces, hay que ponderar que esta herramienta mediática, que es una herramienta históricamente utilizada en el litigio estratégico, ahorita en este contexto yo creo que es algo que debemos de tener mucho cuidado y que tenemos que saber cuándo. Por ejemplo, no sé si mi caso es súper relevante, yo mejor lo hago público una vez que ya tengo la sentencia. Ahí sí, entrevistas, noticieros, escribir una columna, o sea, todo lo que ustedes se imaginen. Pero ya tengo una sentencia, ¿no? Entonces ya evité que exista una presión externa al juez que lo pueda volver imparcial, ¿no? Entonces, esto también hay que ser un poco inteligentes y un poco estratégicos de saber cuándo utilizar esta herramienta mediática para que los jueces resuelvan conforme a derecho y no conforme a presiones, ¿no? Entonces, pues bueno, también yo lo que me gustaría que tomaran en consideración con el litigio estratégico es que el litigio estratégico es súper experimental. O sea, es mucho jugar al prueba y error y si presentas una demanda y ya te la desecharon, eso por supuesto que te va a servir para mejorar tu argumento y que la siguiente lo refuerces, ¿no? Entonces este experimento hay que tenerle mucha paciencia, hay que también sensibilizar a las personas que están confiándote a ti un caso, por ejemplo, porque a mí, por ejemplo, si me preguntan, oye, pero vamos a ganar, no sé. O sea, no sé porque siempre cae en manos de un tercero, ¿no? Si fuera mi decisión, pues yo diría, por supuesto que tenemos la razón, ¿no? Pero pues, ¿qué pasa en estos casos? Al final cae en manos de un tercero que ellos pueden tener un criterio completamente diferente al mío. Y no significa que mi demanda haya sido buena o mala. Tal vez el criterio sea diferente. Entonces hay que romper un poquito con esto de que el litigio estratégico siempre es bueno, porque tal vez para el juez que está ahí, pues no le guste mucho esa decisión. Voy a poner un ejemplo mega controversial, pero hay personas pro vida y hay otras personas que no lo son, ¿no? Entonces, el litigio estratégico, ¿cuándo se vuelve bueno? Si eres pro vida o cuando no. Entonces, quitándole un poco el juicio de valor, yo creo que los jueces deben de tener esa capacidad y nosotros como abogados tener la responsabilidad de que el planteamiento que hagamos esté fuera de estos juicios de valor. O sea, quitarle el tema de ético, por ejemplo. Digo, obviamente no la ética profesional, pues, pero ya saben a qué me refiero, ¿no? Entonces, eh, ¿qué necesitamos? Reitero, o sea, aliados. Necesitamos aliados, o sea, necesitamos a las organizaciones de la sociedad civil, necesitamos a los académicos, necesitamos a los medios de comunicación cuando se pueda, ¿no? O sea, hay que ser también, saber cuándo. Hay que tener aliados despachos, por ejemplo, a litigantes, a abogadas, a abogados, etcétera. O sea, un sinfín. Entonces, estas alianzas nos van a ayudar a poder construir un litigio estratégico mejor, porque al igual y yo, como litigante, mi visión es 100% de un juicio, pero otra asociación que se dedica a tema al cuidado de los niños me va a sensibilizar a mí para poder yo saber qué es lo que está pasando y conocer a fondo ese procedimiento, porque chance yo no llego a conocer, yo no me dedico a eso. Entonces, por eso las alianzas y esa comunicación entre todos, pues yo creo que es vital para esta construcción de un litigio estratégico, ¿no? Entonces, cuando estás involucrado en este proceso de litigio estratégico, le reitero, pues tienes que estar dispuesto a experimentar, a ser creativo, a confiar que la ruta que tú estás planteando es para abrir el camino a ciertos cambios estructurales que al igual y en ese momento no los vas a ver tú, pero sí abres el camino para las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, hay que ser pacientes y hay que ser muy creativos en esta parte y yo creo que ahí es la chambota que se llevan luego los litigantes de saber
cómo decirlo. Porque no nada más es, reitero, plantear una demanda muy bonita y poner casos paradigmáticos y bla, bla. O sea, no solamente es escribirlo, es acompañarlo con todas estas herramientas que ya les dije, el cabildeo, los medios de comunicación, bla, 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 ¿no? Entonces, es como un todo, ¿no? Entonces, pues bueno, reitero que las alianzas, para mí, y lo que me han demostrado estos casos paradigmáticos del litigio estratégico, es que las alianzas son súper importantes. Pues la realidad es de que solas no podemos, ¿no? Entonces, el cambio estructural y el cambio que buscamos, las personas que nos dedicamos a lo que nos dedicamos y todas las personas que están aquí, creo que necesita, y ese cambio necesita de muchos integrantes. Y no solo de abogados, o sea, digo, de todo, de todos, no solo personas abogadas. Entonces, se necesita la participación de la sociedad civil, se necesita justo estos talleres, o sea, estos talleres que nos vayan capacitando y que nos vayan preparando en esta lucha, que es el litigio estratégico. Pues muchas gracias. Al contrario, Cintia, muchísimas gracias a ti. Eh, Creo que sí, nos brindaste mucha información ahorita Así y los, tenemos, los ataqué con mucha información, ¿verdad? voy a apagar tantito mi cámara, pero tenemos muchas peticiones de que quieren volver a ver esta presentación, entonces ya nada más confirmaremos contigo para ver si podemos subir esta grabación a nuestra página de YouTube para que puedan compartirla con las personas de sus organizaciones, ¿no? Entonces, pues mira, voy a lanzar de una vez el cuestionario de conocimientos y mientras nos ayudan ellos contestando, aquí tenemos algunas preguntas que te voy a ir leyendo para que por favor nos vayas pues explicando un poquito, ¿no? De Claro. estas dudas. Nos dicen, ¿cuántas personas deben presentar la demanda de amparo en un litigio estratégico? Hablamos de personas tanto físicas o morales. Digo, en cualquier litigio basta con una persona. O sea, una persona es suficiente. Luego lo que hemos hecho en algunos casos es juntar a varias personas y en un solo escrito que firmen todos, o sea, todas las personas involucradas. Por ejemplo, en el tema de los pacientes de VIH, pues firmaron los tres en un solo escrito. Digo, me imagino, esto es porque yo lo he hecho así. Es lo más fácil, porque también recuerden que no es conveniente saturar más al Poder Judicial. Entonces, si presentamos una, dos, tres, cuatro demandas igualitas por diferentes personas, creo que sería más conveniente presentar una con varios quejosos. Yo he visto demandas de amparo, y no es broma, de 400 personas. Entonces, se puede de una a las que tú quieras, siempre y cuando todas esas personas acrediten de cierta manera que, pues no sé, o sea, que les afectó lo que tú vas a reclamar en el juicio, ¿no? Espero haber contestado. Sí, me parece que sí. Bueno, a mí me dejas clara la respuesta y tenemos por aquí otras preguntas que es, ¿cuáles son los pasos para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y nos preguntan también, lleva bastante tiempo, ¿no es así? ¿Desde un Sí. principio se traza el objetivo para llegar hasta la Corte? Perdón, ¿me puedes repetir esta última parte? Claro, y si desde un principio se traza el objetivo para llegar a la Corte. Pues ve, o sea, verás, el llegar a la Corte Interamericana, la verdad es complicadísimo. O sea, no es nada fácil. Por eso la Corte Interamericana, digo, no llueven sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, porque hay un filtro anterior. Antes de llegar a la Corte Interamericana está una comisión que filtra todos estos casos, escoge tu caso y ya lo sube a la Corte. Entonces, para llegar a la Corte, pues tienes que pasar ciertos filtros y también esto creo que es algo que debería de yo checarlo también y no me gustaría darles información y si alguien lo sabe en el chat, porfa, póngalo. Pero creo que primero debes de agotar los medios de derecho interno, o sea, cualquier juicio que México contemple, cuando ya lo agotes, ya te puedes ir arriba, o sea, ya te puedes ir a sede internacional. Si me equivoco, ya prometo contactarlos a todos y decirle, me equivoqué.
pero que no sé si con esto contesté la pregunta. Es complicado, pues si tienes que presentar una petición y como pues sí, como una demanda ante la comisión lo estudia y luego lo sube a la corte. Pero la verdad es de que es bastante complicado llegar a la corte. Muchas gracias, Cintia. Sí, de hecho, tuvimos también una sesión ya de cómo podemos llegar con todos los casos a la corte. Entonces, bueno, sí, ya nos habían justamente explicado que sí, que se lleva su tiempo y que también es importante no saturar a la corte, sino tratar de hacer llegar los casos que van a tener gran impacto también, ¿no? Otra pregunta aquí nos decían es, ¿podrías repetir, por favor, el principio básico del juicio de amparo, a diferencia de cuando se está litigando de manera estratégica? El principio de relatividad de las sentencias. Ese fue el ejemplo que les dije cuando se está frente a un litigio estratégico. Este principio se modula. Entonces, como les decía, el principio de relatividad de las sentencias lo que dice es, el juicio de amparo solo puede beneficiar al quejoso. El quejoso es quien promueve la demanda. Entonces, ha habido casos en donde los jueces, cuando están frente a un litigio estratégico, ¿qué hacen? Es decir, si bien existe el principio de la relatividad de las sentencias, en este caso, por tratarse de un interés colectivo, un interés difuso, por ejemplo, del medio ambiente, ¿no? Donde está contaminado un lago, entonces, pues presenta la demanda a una persona de la comunidad, por ejemplo, y lo que hace el juez es como, no solamente te puedo amparar a ti que vives ahí, sino tengo que amparar a toda la comunidad. O sea, sería imposible darle efectos relativos, o sea, solamente a esta persona, cuando se están discutiendo temas de intereses colectivos. Entonces, repito, es el principio de relatividad de las sentencias. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una preguntita más por aquí, pero antes Sí, de leerla voy a lanzar de una vez la evaluación de la sesión. Agradezco a todos quienes nos respondieron este cuestionario de conocimientos. Y la pregunta es, ¿cuáles serían los momentos ideales o qué elementos se deberían de comunicación a conocer el proceso de un litigio estratégico? ¿qué proceso? Ay, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, claro, es ¿en qué momento o cuál es el momento ideal Ujú. para invitar a los medios de comunicación a conocer del litigio estratégico? Híjole, como les comentaba hace ratito, yo creo que sí, pues en este contexto político, pues hay que saber escoger también qué tipo de litigio estás haciendo. O sea, si es un litigio que tú estás viendo que va a salir en la mañanera, yo te diría hasta que se resuelva el juicio. O sea, hasta que tengas una sentencia final, porque recordemos que el juicio de amparo, pues tú presentas tu demanda, tienes una sentencia, pero siempre puede haber un recurso en contra de esa sentencia. Entonces, tú puedes ganar en primera instancia, digo, tu primera oportunidad, pero las autoridades siempre pueden impugnar. Entonces, yo creo que sí hay que escoger muy bien cuándo hacer este acercamiento, pues porque si bien ya puedes ganar la primera instancia, tú publicitas tu caso y llega, y esto ha pasado a la mañanera, pues tú no puedes garantizar ya con que se pierde esta objetividad, tú ya no podrías garantizar que en el recurso de revisión, las autoridades y el colegiado, que ahora ya no son jueces, sino son colegiados, te sigas teniendo esta sentencia favorable. Entonces, ahorita yo creo que es una herramienta riesgosa de utilizar, pero yo te diría, el típico de abogados depende, ¿no? O sea, depende de cada caso, qué tanto revuelo puedes causar con este caso y si puede llegar a esferas que luego no son tan convenientes. Y en este caso es esferas del gobierno, ¿no? O sea, porque pues, los medios de comunicación pueden decir y al igual son imparciales hasta cierto punto, pero pues luego el gobierno no. Entonces, esa presión que luego ejercen a los jueces puede resultar o sea, en tu contra.
Excelente, muchísimas gracias. De hecho, creo que hay que utilizar justo lo que dice, ¿no? Estrategia. Hay que ser pues muy estratégico, ¿verdad? Hasta para los Hasta medios de para eso. comunicación, claro. Entonces, pues muchas gracias, Cintia. Ya no tenemos más dudas. Sin Ok. embargo, te repito, tenemos muchos comentarios agradeciéndote, diciéndote lo claro que fue el tema, cómo nos lo compartiste y también felicitándote por todo lo que has logrado junto con las asociaciones. Muchas Ay, muchas gracias gracias. también, Cintia, por todo este trabajo, ¿no? Además de la capacitación, pues este trabajo que has hecho detrás. Y bueno, pues también agradecemos, ay, me dicen que por aquí faltó una duda de Cristian. A ver. Ah, sí, mira, nos preguntan, muchas gracias, ahí en el chat, muchas gracias, nos dicen, ¿pudieran volver a mencionar cómo agrego al acta constitutiva que puedo realizar acciones de litigio estratégico? En tu objeto social, o sea, hay que ver qué tipo de asociación eres, porque no sé, o sea, es que aquí juegan varios factores, pero en tu constitutiva como organizaciones de la sociedad civil hay manuales del SAT, por ejemplo, que te dicen qué tienes que decir exactamente. Y hay un apartado que dice textual, promoción, defensa y protección de derechos humanos. Entonces, de ahí se agarran los jueces para decir, ah, tú ves derechos humanos, entonces sí tienes interés legítimo. Digo, no tienes que decir textualmente litigio estratégico, lo puedes o no lo puedes decir, está bien, pero lo que sí tienes que poner es la promoción, defensa y protección de derechos humanos. Entonces, con esa frasecita es más que suficiente y reitero, lo que la Corte ha dicho es que pues, no solo con esa documental, es decir, con el acta constitutiva donde se vea que tu objeto social es la defensa de derechos humanos y en específico, voy a poner un ejemplo, el tema de salud, sino que también si el juez se mete a tu página de internet, sepa qué casos estás haciendo, en qué temas estás involucrado y que justo esos temas sean el punto de la demanda, ¿no? Entonces hay como también pruebas indirectas, como estos hechos notorios, que los jueces también pueden agarrar para decir si la asociación tiene interés legítimo o no. Pero reitero, si como el litigio estratégico es súper experimental, si te desechan la demanda, te acercas con las personas de la comunidad y buscas con quién aliarte para decir, oye, yo sé que esta ley, yo sé que este acto te puede afectar. ¿Qué te parece si hacemos una demanda para A, B, C y D? Y al igual ya no lo presentas tú como asociación, pero sí puedes conseguir a más personas que estén interesadas y que estén buscando justo esta lucha, pues porque seguramente si ya te vas a un juicio es porque algo está mal, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Cintia. Ahora sí, muchas gracias por el comentario. Ya no hay ninguna duda en el chat. Entonces, de cualquier manera, les recordamos que cualquier cosa que ustedes necesiten, en la medida de lo posible, sobre todo en estos temas de litigio estratégico, trataremos en Appleseed de apoyarles y dejamos aquí la liga en el chat. Y Por bueno, cierto, pues no sin, se les olvide agarrar todo, no sé, no he visto el chat, pero no sé si todos como llegaron a presentarse o algo así, porque recuerden que las alianzas son muy importantes. Entonces yo voy a tomar nota de quienes estuvieron aquí, pues porque seguramente en algún momento vamos a poder vincularnos y vamos a poder hacer algún trabajo juntas. Entonces voy a tomar como nota de quienes están aquí y ustedes también no se olviden de agarrar esta base de datos y ahí vamos haciendo una red más amplia de aliados. por supuesto, muchísimas gracias. También ahí apoyaremos, Cintia, para que puedas tener esta información. Entonces, pues muchas gracias. Y sí se presentaron, incluso han estado poniendo en qué trabajaron, cuál es el objetivo, ¿no? Que ellos están buscando ahorita. Entonces, muchas gracias por esa participación. Y bueno, pues sin más, y por el día de hoy hemos concluido esta charla. Esperamos que haya sido muy productiva. Por los comentarios vemos que sí, pero cualquier cosa, pues podemos darle seguimiento a través de una solicitud de asesoría legal. Nuevamente, gracias, Cintia, gracias al despacho BGBG. Y pues sin más, que tengan todos y todas un excelente día y pues esperamos verlos en futuras capacitaciones. Perfecto, un gusto, que estén muy Hasta bien. luego, bye. Bye.